Buenos días, muchas gracias por asistir al Museo del Videojuego Arcade Vintage y agradecemos vuestra asistencia también a la ponencia que va a dar lugar ahora a cargo de José Tejada Jotego, que, bueno, como sabéis muchos de vosotros, es una de las figuras de la preservación de videojuegos arcade en FPGA. Así que, nada más, le damos paso y un fuerte aplauso, por favor, para José Tejada Jotego. Gracias. Gracias, buenos días y gracias por venir. Vamos a hablar hoy de la preservación de videojuegos arcade en FPGA. Supongo que la mayoría ya conoce lo que es una FPGA, puede que muchos tengáis una, pero aún así vamos a empezar brevemente describiendo lo que son y qué modelos hay. Y como ya creo que fue hace 2 años, estuve describiendo más el proceso de cómo lo hacíamos, etcétera, traje aquí una FPGA. Pues esta vez quería hacer una charla distinta. Entonces he elegido unos cuantos casos curiosos que os pueden resultar interesantes de cosas que hemos descubierto mientras hacíamos estas conversiones a FPGA. Empezamos por qué es una FPGA, ¿no? FPGA es una tecnología que existe desde hace muchos años. Hay incluso placas arcade que contienen FPGA, sobre todo las placas pirata o bootleg. Entonces, no es una tecnología tan novedosa, pero la capacidad de integración que tienen ahora es muy grande, ¿no? Pasa como con los procesadores. Hay procesadores desde los años 70, pero ahora tienen muchísima más capacidad. Entonces, es un chip. Aquí en la pantalla sería esta parte. Este chip sería la FPGA. No es un procesador. En un procesador es una máquina que ejecuta instrucciones una detrás de otra. Le dices, suma este número, guárdalo aquí, etcétera. La FPGA no es un procesador. La FPGA es una colección de circuitos muy sencillos, muy fundamentales, cuya conexión no está realizada. Y esa conexión es la que configuras. Con un ficherito se le meten una serie de datos y eso le dice cómo se conectan las cosas. Es como si tuvieras un coche y debajo del capot, en lugar de tener un motor, tuvieras muchos motores y muchos depósitos de aceite, muchos carburadores, pero no estuvieran conectados. Y tú cada vez que te fueras a meter en el coche eligieras cómo los conectas. Y dices, hoy quiero conducir este coche, mañana quiero conducir este otro. Es ese tipo de tecnología, pero en electrónica. Claro, al ser así, que tienes los circuitos fundamentales ahí y tú eliges cómo conectarlos, puedes recrear un sistema electrónico con el nivel de fidelidad que quieras. O sea, puedes ir afinando hasta el aburrimiento. Entonces, normalmente llega un momento que ya, digamos que ya llegas a un nivel que ya cualquier otra mejora ya es indistinguible, ¿no? Porque ya son matices que ya empiezan incluso a perder sentido. Lo que quiero decir es que esta tecnología no limita la fidelidad, al contrario que la forma tradicional de hacer esto, que son los emuladores, donde tecnológicamente tienes ciertos límites que no puedes vencer. Aquí no hay retrasos, no hay latencias, no estás forzado a una frecuencia de vídeo. No es como en un ordenador que si el ordenador está puesto con la pantalla a 70 Hz, el juego va a tener que funcionar con esos 70 Hz, causando pues artefactos en la imagen. Aquí no existen ese tipo de compromisos. Creas una máquina que solamente hace lo que tiene que hacer, que es hacer el juego. Y la otra ventaja que tenemos, que no es relacionada con la tecnología, sino con el proceso, es que estamos volviendo a mirar juegos cuyos emuladores se hicieron hace décadas, igual se hicieron al principio de la emulación, a finales de los 90 incluso, y no se han vuelto a revisar. Entonces, resulta que esos emuladores no eran perfectos, no ya por limitaciones de la tecnología de la emulación, sino porque el emulador se fue haciendo hasta el punto en que el desarrollador pensó que estaba bien o no tenía información para saber que faltaba algo o que fallaba algo,
y entonces se quedó ahí y nadie lo ha revisado. En muchos casos incluso está anotado en el código fuente, esto a lo mejor no está bien, esto hay que revisarlo, etcétera, pero no lo ha tocado nadie. Y no solo está anotado en el código fuente, sino que si entras en la página, en el repositorio de código fuente de MAME, hay una sección donde están listados los problemas que tiene y tú puedes anotar problemas nuevos, etcétera. Y hay cientos, hay literalmente cientos anotados, pero claro, no hay tanto desarrollador o igual, claro, uno desarrolla el interés que tenga. Entonces, a veces, pues eso, es como lo que pasa pues con las enfermedades raras, ¿no? Tú quieres curar una enfermedad muy popular, no una rara. Pues con esto también pasa un poco aquí. Así, ¿no? Quedan muchos fallitos pequeñitos por solucionar que nadie está mirando. Y ahora, al pasar la FPGA, estamos dándole otra vuelta de tuerca a todo esto y arreglando muchas cosas. Aunque yo trabajo con 6 plataformas distintas FPGA, realmente las populares son, primero esta, la MIST o la SIDI. La MIST sería la original. Aquí tenemos el modelo, este es un modelo de Manufergi, supongo. Veis que es una máquina bastante grande, lleva una tarjeta SD de las antiguas, de las grandes. Y de esta se hizo una revisión, que es la SIDI en pantalla, que es más compacta y es más barata. Porque esta todavía a día de hoy cuesta unos 200 euros, mientras que la revisión es más barata, cuesta unos 100 y es prácticamente 100% compatible, prácticamente. Esta máquina solo tiene salida VGA, no la puedes conectar a un televisor HDMI si este no tiene entrada HDMI, no tiene conexión de red, entonces tienes que sacar la tarjeta, la tienes que configurar tú. Y el apoyo que lleva para configurar los juegos, para cargarlos, etcétera, es un microcontrolador pequeñito, muy baratito y que solamente da para tener un pequeño menú en pantalla muy sencillito. Y ese es el que se encarga de configurar la FPGA. Una vez que configuras la FPGA, el sistema electrónico que tienes es el de la FPGA. ¿De acuerdo? Entonces, el microcontrolador es el que te sirve de interfaz entre la tarjeta SD, donde están todos los datos, y la FPGA, que al principio hay que configurarla. La plataforma que le ha dado a esto mucha popularidad es la Mister. Y se basa en la anterior, veis que el nombre es parecido, pasa de MIST a Mister, pero utiliza un truco comercial, que es que tiene su placa principal, ¿vale? Que está embebida entre estas, es la placa de en medio, no la podéis ver muy bien, pero aquí hay como 3 niveles de placas. Entonces, la placa de en medio es una placa que han hecho empresas tecnológicas, pues como Analog Devices, para promocionar esta tecnología, su tecnología entre los estudiantes de universidad y, por tanto, está subvencionada. Así que la puedes comprar muy barata. Pasa como con las consolas, que las compras por debajo del precio de fabricación. Pues aquí es lo mismo. El coste de este aparato es mayor que el precio de venta. Creo que con la consola lo he dicho al revés. O sea, lo compras... no lo he dicho bien. Lo compras por debajo del coste. Aprovechando eso, se le han añadido 2 plaquitas, ¿vale? Hechas pues, de manera semi-artesanal, ¿no? Hechas por la comunidad, para que tenga salida VGA, se le puedan conectar más puertos USB, en fin, para mejorar un poco su uso para el entorno retro. Esta sí que tiene salida HDMI, cuenta con muchos más chips. Se les puede, por ejemplo, incluso conectar una cinta para cargar juegos de Spectrum por audio, por ejemplo, porque, como digo, ya lleva muchos chips que han puesto los fabricantes para que los estudiantes los prueben. Tiene conexión a red, lleva un procesador moderno, un procesador ARM que corre un Linux completo. Entonces puedes utilizar ese Linux para configurar la FPGA, bajar actualizaciones, en fin, y hacer que todo sea, digamos, más sencillo, ¿no? Que la parte del usuario sea más satisfactoria fuera de lo que es
el juego clásico, porque el juego clásico al final aquí y en la otra van a funcionar igual, porque es la misma lógica digital. Esto digamos que te hace la vida más cómoda. ¿Vale? Y vamos a pasar a la sección de historias destacadas, ¿no? Que es el grueso de la charla. Vale, el primero es el caso de Ghosts and Goblins y Commando. Los he sacado porque este es el mejor escenario que podemos tener a la hora de hacer este tipo de trabajo. Porque están disponibles los diagramas esquemáticos de la compañía original, Capcom, tal cual. Y no utilizan chips propios. Aquí las limitaciones suelen venir de chips que no están documentados. Estos chips que hay aquí, este numerito 245, por ejemplo, ¿vale? Si lo sabes leer, si lo sabes interpretar, puedes enseguida buscar la hoja de datos de ese chip en Internet, ver qué es lo que tiene que hacer. Están definidas todas las salidas del chip para todas las entradas. Y lo mismo ocurre con estos de aquí. Estos son unas memorias, este es un procesador. ¿Vale? Este es un chip que genera un reset. Es decir, tú vas viendo todas las cajitas, vas leyendo los números, ves las conexiones y está toda la información. Como está toda la información, no hay ninguna excusa para no hacerlo exacto. Lo puedes hacer perfecto porque está todo aquí. Esto es lo mejor que te puede pasar. Esto no pasa siempre, pero sí que pasa muchas veces. Y a lo mejor ocurre que son todos chips estándar, excepto alguno en particular que es propio, y por tanto el problema se reduce a averiguar qué hace bien ese propio, ya sea caracterizándolo con técnicas que veremos más tarde. Entonces, uno diría, bueno, si esta información está disponible y ha estado disponible mucho tiempo, pues los emuladores deberían de estar haciendo esto perfectamente. No tendría que haber habido sorpresas con estos títulos. Pues, sin embargo, también las hubo. O sea, cuando analizas los diagramas con detalle y los implementas, ves que hay cosas que hace el hardware de una manera distinta como se hizo el emulador. Por ejemplo, el hardware está limitado a 24 objetos por línea. Es decir, si trazamos una línea horizontal, nunca veremos más de 24 objetos. Cada uno tiene 16 por 16 píxeles. O sea, este serían dos objetos. Aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí a lo mejor toca un poquito de la tumba. La tumba es un objeto también. 7. Esta a lo mejor ya cae por debajo. Entonces aquí tendríamos 7 en línea. Los emuladores estos límites se los suelen saltar sin que nos demos cuenta en general. No nos damos cuenta porque los programadores del juego normalmente han tenido cuidado para nunca llegar a ese límite, porque si no daría problemas durante el juego. Entonces, se supone que no te deberías de dar cuenta. Sin embargo, sí que hay veces, por ejemplo, en la Mega Drive, por ejemplo, que si no le pones el límite de sprites fijo en emulación, ves cosas que no tienes que ver. Entonces, cuando es muy descarado, por ejemplo, en la pantalla de introducción del Sonic 1, si no pones el limitador de sprites, aparece una parte más de dibujo, que ni siquiera se ve mal, se ve bien, pero no está en el original. ¿De acuerdo? Entonces, cuando son casos muy obvios, los emuladores sí que los han corregido. Ahora, si aquí hubiera un caso menos obvio donde se está pintando algo que no se debería de pintar, pues se puede haber pasado por alto, ¿no? Así que cuando recreas el hardware y pues como estás en la medida de lo posible tratas de copiar el circuito, tal cual estas limitaciones sí que aparecen, 24 objetos por línea y en total en pantalla un máximo de 96. Hay una tablita de memoria que tiene pues la posición de todos los muñecos, ¿no? Te dice esta mitad va aquí, la otra va aquí. Pues esa tablita, aunque la memoria es más grande, el hardware solo lee las primeras 96 entradas. El emulador, sin embargo, lee más de lo que hay. No llega a imprimir nada mal porque el juego no llega a escribir en la tabla. Pero si le escribiera, el emulador te lo sacaría, mientras que el hardware
no te lo sacaría. Otra diferencia que afecta más al juego, a cómo se siente el juego, es que mientras esa tabla de memoria se copia de la memoria del procesador a la memoria del circuito gráfico, el procesador está bloqueado, está parado. Al igual que cuando el procesador está escribiendo caracteres en la pantalla, de una forma pseudo aleatoria, porque depende de si coincide con lo que está leyendo el circuito gráfico o no, al procesador se le para también. Esto tiene el efecto de que el procesador en la máquina real funciona más lento que en el emulador. En este juego venía a funcionar un 25% más lento. Eso hay veces que lo notas, hay veces que no, pero si busca la experiencia real, el procesador tiene que ir a la velocidad real, no tiene que ir acelerado. Este es otro caso curioso. En 1942, este fue uno de los primeros juegos que se hizo en emulación y, sin embargo, tuvo durante 20 años un fallo en cómo se veía el logotipo. En lugar de verse esta barrita estirándose y encogiéndose como si fuera un chicle, se veía en emulación como si fueran dos barras independientes que subían arriba y abajo. Y parece que no se había dado cuenta nadie de eso, porque eso sí que no estaba anotado en el emulador, que ahí había algo raro. Y claro, tú buscas vídeos de estas cosas y normalmente todos los vídeos que encuentras son de la versión de emulación, no encuentras apenas vídeos del original. Sin embargo, buscando mucho, porque claro, cuando vimos esto al hacerlo en FPGA, este efecto, decíamos, ¿me he equivocado yo o se han equivocado ellos? Porque no lo sabes. Aquí teníamos esquemáticos, pero ¿y si esos esquemáticos eran de otra versión del juego? ¿Y si eran de un prototipo? ¿Y si no eran exactamente de esta placa, sino de otro juego de Capcom parecido? Pero ponía Capcom, pero no ponía 1942 salvo escrito a mano. Dices, a ver si me he equivocado. Y primero buscando mucho, a ver si alguien había subido un vídeo de la placa de verdad. Y en ese vídeo sí que se veía esto. Y ahí confirmamos que sí que esos eran los esquemáticos correctos y que este era el comportamiento esperado. Pero aún así, había otra cosa, que es que cuando le dabas la vuelta a la pantalla, porque esto es un juego de monitor vertical, entonces tienes que coger el monitor y girarlo. Lo puedes girar hacia un lado o lo puedes girar hacia el otro. Entonces, si el juego está preparado para pintarse de esta manera o de esta, según tú vayas a girar el monitor así o al revés. Pues veíamos que la versión en FPGA, cuando lo girabas de esta manera, se quedaba un hueco ahí. Que ese hueco solo lo ves si esperas el bucle de la demo, ¿vale? El modo demo que tiene el juego. Si lo ves hasta el final, ¿vale? Que da 2 vueltas, esto aparece. Y de nuevo surgía la pregunta, ¿no? Miras los esquemáticos y dices, yo lo estoy haciendo igual. Pero ¿esto tendría que ser así o no? Porque es un fallo muy descarado. Hasta que por fin das con alguien que tiene la placa y te la puede conectar, te la configura así y te la graba y efectivamente era así. Entonces, son pequeñas anécdotas que muestran cosas que, bueno, puede que no sean fundamentales para el juego, ¿vale? Que puedes jugar al juego con el logotipo mal y no pasa nada, pero evidencian que hay detalles que se pueden pasar y se pueden pasar durante muchos años. Este de Contra es especialmente sangrante porque este sí que afectaba la jugabilidad. Aquí ocurría que cuando llegabas a los niveles verticales, pseudo tridimensionales, estos barriles que tenían que caer cada uno por su carril, caían todos o bien hacia la izquierda, generalmente hacia la derecha solían caer. El caso es que se concentraban, empezaban a salir y iban con una trayectoria bastante suave hasta acabar en una de las dos esquinas, mientras que el original hacía esto. Esto era una cosa de la que muy poca gente era consciente de que ocurría. Y sí que afecta cómo se siente el juego.
Pero claro, tú estás jugando y dices, bueno, me tira los barriles para allá, pues yo me voy para el otro lado. Pues no sé, lo ves un poco raro que los barriles no vayan hacia ti o que no traten de impedirte más el camino. Pero la mayoría de la gente, pues no, claro, no sospechaba que el emulador estuviera mal. Salvo la gente que está aquí al límite del retro, ¿no? Que son muy aficionados y sí que tienen placas originales, sí que los ven y enseguida te dicen, no, que los barriles están mal. Los barriles en el original tienen que caer así. Pues este era un problema complicado porque esta placa utilizaba varios chips propios de Konami y su funcionamiento se había deducido a partir del software. Es decir, cogías el software del juego, el contenido de las memorias ROM, mirabas el programa e intentabas entender qué está esperando el software. Cuando se comunica con los distintos componentes, intentas darle un sentido a esa comunicación, pero claro, es tu expectativa de lo que debe ser la cosa, la comparas con el software y así vas desarrollando el emulador. Pero cuando hay chips como el que se usa aquí, que son chips que están puestos a posta para hacer las copias complicadas y que no funcionen bien, no es tan fácil darse cuenta. Cuando ese chip choca muy de frente con el juego, la persona que está haciendo el emulador pone más esfuerzo en intentar averiguar lo que pasa. Pero cuando es un detalle así secundario, seguramente el que ha hecho el emulador no se da cuenta. Y ya se queda ahí, y aunque haya gente que lo ve, ese autor ha pasado ya a hacer otra cosa, o igual ya no está en la escena, y el fallo se queda ahí. Aquí lo que hicimos fue coger los distintos chips, que además no acertamos con el primero que era, ¿vale? Tuvo que ser más adelante. Estos chips que tienen esta numeración, 00 algo, es como los numeraba Konami. Y eran chips suyos, propios, pero realmente Konami no tenía tanto dinero como para hacer un chip per se, ni tenía una tirada de placas tan grande como para justificarlo. Entonces lo que hacía Konami es compraba unos chips que llamaban gate arrays, que estaban compuestos de una forma parecida a la FPGA, es decir, tenían muchas celdas básicas, ¿vale?, hechas en hileras, y esa configuración de las celdas básicas era la misma para todo el mundo que comprar el gate array. Pero luego cada cliente podía elegir la capa de metal que usaba, y en esa capa de metal se hacían las conexiones, por lo que había gente que compraba ese gate array y hacía un chip como el de Konami, que ahora veremos lo que es, y había gente que hacía un chip completamente distinto. Salía más barato porque la parte de abajo era compartida. Entonces esos costes se repartían entre toda la gente que compraba ese gate array y solo tenían que pagar individualmente la capa de metal. Esa tecnología es relativamente fácil de invertir. Tú puedes abrir el chip, hacerle una foto con medios que no son demasiado caros, ¿vale?, con un microscopio de unos 200, 300 euros, pues puedes llegar a hacer una foto que se ve bastante bien. Y como no son chips que utilicen tantas capas de conexionado, realmente con una foto puedes llegar a una foto y paciencia, puedes llegar a sacar el circuito que hay dentro. ¿Vale? Hay un hombre en Francia, Fartek, que le ha cogido afición a hacer esto y ha hecho varios y los hace bastante bien y gracias a él, ¿vale?, colaborando con él, pues llegamos a la conclusión de que tenía que ser este, lo vimos y lo que tenía dentro era un circuito que dividía. Muchas veces estos chips de protección lo único que tienen son multiplicadores y divisores, pero solo con eso ya solía ser bastante para marear y que las copias de los juegos tardaran más en salir. Una vez que incorporamos la división, pues resulta que era lo que fallaba para poder hacer la trayectoria. Que el juego utilizaba la ecuación de una recta haciendo una división para calcular por dónde tenían que salir los barriles. Si la división no la tenías y siempre te devolvía un 0, porque no habías puesto nada donde estaba ese chip, los barriles funcionaban mal. Una vez que lo entendimos, yo lo apliqué en la FPGA y Fartek lo corrigió en MAME y ya se quedó corregido en el emulador también.
Este es especialmente sangrante, el de Nemo. Este es un juego de la CPS-1, ¿vale? Del sistema de Capcom donde funciona el Street Fighter 2. El juego se basa en un anime y es poco conocido. Es un juego de plataformas, está muy bien hecho, los gráficos son muy bonitos, pero igual estaba demasiado ligado a la licencia del anime y no se conoció tanto en Europa por eso. Este juego, como en el 1942, tiene una demostración muy larga al principio y si la esperas completa hay una animación donde aparece la palabra Nemo y unas caras girando, acercándose, haciendo un efecto 3D, pues parecidas a hacemos que había en ordenadores con esferas, pero aquí está hecho con caras. Y si lo ves en MAME no tiene mucho sentido, porque solamente ves las caras dentro de las letras y no llegas a entender lo que hacen las caras. Cuando lo pones en FPGA o en el original, sí que ves que las letras escriben la palabra Nemo y se están moviendo mostrándote Nemo pues, en esa animación de 3 dimensiones. Esto se debe a que las escenas se pintan superponiendo distintas capas. Tienes, quizá aquí no sea tan obvio, pero las montañas pues podrían estar utilizando 2 capas distintas, estas letras de aquí otra capa, y por supuesto estos objetos pequeñitos que se mueven pues es la capa de los sprites. La forma y el orden en que se pintan y cómo unas pueden ocultar a otras, en la placa CPS-1 son configurables por el programa, pero la dirección de memoria donde el procesador tiene que escribir para aplicar esa configuración cambiaba de juego a juego. ¿Vale? Había el chip gráfico que hacía esta superposición, ¿vale? Que mezclaba las distintas capas, no era el mismo en todos los juegos, tenía esa pequeña diferencia de cambiar las direcciones de memoria para despistar a los que hacían copias. Entonces, casi todos los juegos de CPS-1 tienen sus propias direcciones para hacer las cosas, aunque el chip de fondo sea el mismo. Aunque la lógica en el fondo sea la misma, te tienes que comunicar con el chip de distintas maneras. Y resulta que entonces el error viene de que MAME aquí no se está comunicando bien con ese chip. O sea, no está procesando bien esa información de qué capa tiene que ocultar a otra. Y en lugar de pintar los objetos delante del resto, los está pintando solo donde esta capa, ¿vale? Donde pone Nemo, donde esa capa tiene un color distinto de 0, ¿no? Por eso se ve muy raro porque solamente está dibujado dentro de las letras. Pero lo peor de esto es que realmente es un fallo aposta, ¿vale? Según tengo entendido, ¿no? Según me han contado gente que está en la escena, la persona que escribió para MAME las direcciones de memoria donde se configuran las cosas en cada juego, escribió unos códigos intencionadamente mal para saber si alguien le copiaba los códigos. Entonces lo ponía mal por si otro emulador, básicamente otro emulador le copia la información, él poder cargarlo y decir, mira, aquí está mal porque te has copiado de mí. Pero, pues claro, entonces está mal para el que haya hecho la copia y para todos los que usan esto. Entonces eso es, en fin, una pequeña desgracia que hay en la escena ahora mismo con el tema este. Pero bueno, por lo menos la versión de FPGA sí que funciona bien. Vale, creo que estoy corriendo demasiado. No sé, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí no es tanto algo que hubiera oculto, sino que quiero hacer hincapié en cómo de minuciosos son los detalles de la recreación. El Shinobi es un juego de Sega, ¿vale? De finales de los 80. Tienes una fase de bonus cada vez que acabas la fase normal. Y en esa fase aparecen ninjas que van corriendo de un lado para otro y tienes que dispararles shuriken. Cuando los eliminas a todos, caen unos abanicos desde arriba que se van parando aquí y van formando la palabra perfect y te dan una vida extra.
Pues cuando lo pasé a FPGA resultaba que los abanicos no se paraban, sino que seguían cayendo. Seguían cayendo, realmente tocaban aquí, rebotaban, desaparecían y seguían apareciendo nuevos. Se podía quedar así 20 minutos hasta que al final el juego se reiniciaba. Y era un fallo que me trajo mucho de cabeza porque no veía qué podía estar sucediendo más allá de un problema en el procesador. Y le estuvimos dando muchas vueltas a ver si el procesador lo teníamos mal hecho. Y al final no era exactamente el procesador, sino la forma en la que estaba conectado. Cuando tú haces un emulador y simulas un procesador, cuando el procesador quiere leer información, pues sencillamente tú en tu programa coges el número de donde lo hayas guardado y se lo pasas al ordenador. Y no hay ningún bajo nivel de qué ocurren con las señales eléctricas del procesador. Eso dentro del emulador no existen esas señales. Cuando montas el procesador de verdad sí que tienes todas las señales, ¿vale? Tienes esta señal, ¿vale? El address strobe, que cuando baja quiere decir que la dirección de memoria que hay es válida. Tienes estas señales que quieren decir si va a salir un dato de los 16 bits que forman los datos, si va a salir 8 bits de arriba u 8 bits de abajo. En fin, hay un montón de señales que tienes que cuadrar bien. Tienes que saber entender las que salen del procesador y pasarle las adecuadas para que se entiendan. Y lo que nos pasó fue que había una forma de acceso del procesador donde primero leía, que es que esta señal alta, y luego escribía, sin conmutar esta señal de aquí arriba. El AS se quedaba abajo. Entonces es una instrucción muy rara, ¿vale? Aparece en muy pocos juegos, porque esta instrucción está pensada para sistemas multiprocesador, cuando tenías 268.000. Porque la lógica es que se mantiene esto bajo para no liberar el bus y no pasar el control al otro procesador. Como es algo muy peculiar, pues aunque lo habíamos hecho así en muchos sitios, pues no habíamos visto el fallo hasta aquí, hasta que falló aquí. Una vez que corregimos esto y para que el sistema reaccionara bien y mandara los datos mirando no solo esto, sino mirando que esta otra sí que subía y esta te daba la pista de que iba a haber un cambio. Entonces, de pronto, este juego funcionó y otros dos juegos que estaban fallando, esta vez el Capcom System 2, ¿vale? Donde está el Alien vs Predator, los Street Fighter Alpha. En esa plataforma había dos juegos que se comportaban muy raros. Uno que funcionaba muy, muy rápido, como si en lugar de funcionar a 60 Hz estuviera funcionando a 90 o a 100. Iba muy, muy rápido y no entendíamos por qué. Y a otro le pasaba que los enemigos de vez en cuando se volvían tontos. Entonces, en lugar de atacarte, se quedaban atascados, tenían comportamientos raros. Y todos eran porque utilizaban ese par de instrucciones que hay solo en todo el juego de instrucciones del Motorola 68000. Solo hay un par de instrucciones que tienen este patrón, pero ahí lo estaban utilizando. Y si eso no lo tenías bien implementado y bien conectado todo, te encontrabas con esos errores que eran muy, muy extraños. Bien, y este es el último ejemplo. El Excess es un juego un poco atípico de Capcom. No fue un éxito comercial. Es del mismo autor que en 1943, es el mismo autor que el Final Fight. O sea, el hombre que diseñó este juego diseñó muchos éxitos, pero este no llegó a triunfar. Quizá porque es un poco extraño este ambiente tecnológico por una parte, pero que los enemigos sean pues avispas, libélulas. Entonces a lo mejor le faltó el enganche por ahí. Además ocurrió que él inicialmente lo diseñó de manera que con tus balas pudieras romper las balas del enemigo, pero cuando lo probaron, hicieron el test de campo, ¿no? En salones recreativos en Japón, vieron que era demasiado fácil. La gente aprendía enseguida a disparar a las balas y no les mataba nunca. Y quitaron eso. Luego también se dio cuenta el autor más tarde de que aunque cogieras el power up, ¿no? El símbolo de POW,
aunque había un cambio, sonaba una música y había un cambio visual, no te hacía más fuerte. Y cuando se lo preguntó al programador, el programador lo admitió, dijo, sí, es que mira, ya me dio pereza hacer eso. Entonces, que el POW está de adorno. Y no solamente eso, sino que cuando te pones a ver la placa, resulta que, bueno, para este juego yo compré la placa porque no había esquemáticos. Y entonces, pues, analizando la placa chip a chip, recreé los esquemáticos para ver cómo estaba todo conectado. Y ocurrió una cosa que también estamos viendo mucho ahora, cuando nos ponemos a mirar al detalle los esquemáticos de las cosas, sacar estos circuitos, ¿no? Cuando lo hace Fartec y los analizamos, vemos que muchas veces el hardware tiene más funcionalidad de la que el juego parece usar luego. En este caso, el juego, el fondo, aunque parezca que tiene mucho color, esta capa de fondo de abajo solo tiene 4 posibles colores en cada punto. Entonces, 4 colores es muy poquito para pintar. Sí que es verdad que cada 32 puntos puedes cambiar qué 4 colores son. Entonces, aquí están utilizando el verde y aquí no hay verde. ¿Vale? Aquí esos 4 colores pues serán el negro y un par de tonos de gris, por lo que se ve. Aquí tiene un par de tonos de verde. Entonces, como esta capa tiene tan poca información de color, de solo 4 puntos por píxel, había aquí una capacidad para incrementar la variedad de las paletas que se podían utilizar. Sin embargo, el juego no llegó a usarlo y donde van el chip que contiene esa variedad de paletas, esa pequeña memoria, está todo puesto a ceros. O sea, esa capacidad no se está utilizando. Hay también otro punto donde se mezclan las distintas capas para componerlo, donde de nuevo se utilizan unos bits que el procesador puede programar para variar la forma en que las placas en que las capas se solapan entre sí y que el juego tampoco utiliza. O no lo utiliza o no hemos llegado a identificar el caso en que lo utiliza. Claro, cuando miras cómo el emulador hace esto, ves que el emulador toda esa lógica no la pone. No la pone porque no se han podido dar cuenta, porque la forma en la que se hace el emulador es mirando el software e intentando que te salga lo mismo que sale en el juego, o incluso a veces ni siquiera tienes el juego y solamente lo vas intentando volver a montar. Entonces, si no notas que falta nada, pues no pones nada. Así que el emulador, digamos que tiene lo mínimo para que el juego funcione. Pero cuando hay características extra o hay cosas que se usan muy poquito, se pasan por alto. Esto lo hemos visto también, por ejemplo, en el sistema de Sega System 16, del ejemplo de Shinobi que teníamos aquí. Sega puso un chip de protección entre el Motorola, el procesador Motorola y el resto de memoria. Y ese chip de protección servía para ofuscar la memoria, que se dice. Entonces el procesador Motorola, si no sabe dónde está conectado el joystick, no sabe dónde está conectado el circuito de vídeo, no sabe dónde está la RAM, pues no se puede mover. Y ese chip lo tenía que configurar un microcontrolador cuyo código no se podía desvelar, cuyo código estaba bloqueado, de manera que en el arranque el microcontrolador le decía a este chip: la memoria está aquí, el joystick está aquí, el circuito de vídeo está aquí. Y una vez que eso coincidía con lo que esperaba el Motorola 68000, el juego funcionaba. Si el microcontrolador no configuraba bien ese chip de protección, no podía funcionar. Al investigar cómo estaba hecho el chip de protección, hemos visto que daban muchísimas más opciones. Realmente era un chip mucho más complejo y más rico para encriptar los juegos de lo que finalmente utilizaba Sega cuando lo conectaba al microcontrolador. Entonces, es otro ejemplo más de que el hardware arcade normalmente es más potente de lo que llegamos a ver en el juego. Salvo
cuando ese hardware se utilizó muchas veces. Un ejemplo es CPS2 o CPS1, donde el mismo hardware se utilizó durante varios años. Ahí los desarrolladores sí que iban cogiendo experiencia y sí que iban exprimiéndolo. Al igual que pasa con las consolas o los ordenadores, que cuando aparece una consola nueva, los primeros juegos no la aprovechan del todo y los últimos casi parecen de la siguiente generación porque lo aprovechan todo muy bien. Pues en el hardware arcade también pasaba. Las plataformas que llegaron a usarse durante varios años sí que los juegos llegaban a explotarlo todo, pero cuando era una placa para un juego, muchas veces se quedaban cosas sin utilizar, ¿vale? Posibilidades del hardware que estaban ahí. Y otro ejemplo que quería contar, pero que ese no lo tengo en la transparencia, es el del Strider. El juego Strider o Strider, también del sistema CPS1, es un juego en el que cuando empiezas el primer nivel estás como recorriendo unos tejados, una especie de Moscú futurista, y hay unas estrellas de fondo porque es de noche. Ese campo de estrellas que lo ves moverse conforme tú te mueves, las estrellas se mueven a distinta velocidad, parpadean. Realmente, a día de hoy todavía no sabemos ninguno cómo se hace exactamente. Es decir, esas estrellas, MAME las pinta de una manera que les quedó más o menos bien. Dijeron, mira, tenemos unas estrellas y las ponemos. Pero no están en el sitio donde las saca el juego original. Y cuando yo hice la versión de FPGA, tampoco teníamos ese circuito. Y yo pinto otras estrellas, no son las de MAME, son otras que a mí me resultaba más fácil de pintar, que bueno, te rellenan, pero tampoco son las originales. Entonces, somos conscientes de eso y hay un chico en Francia con el que estoy trabajando, Loic, que está mirando los interiores del chip que hace las estrellas para que esperemos que este año podamos por fin volver a tener las estrellas originales, que cuando las tengamos realmente no las va a reconocer casi nadie, porque como toda la gente lleva jugando al Strider en emulador pues 15 años o quizá incluso un poco más, y a la gente no se acuerda del original. Y además no vas a ver el original porque la placa es muy cara, la placa son unos 600 euros. Entonces no vas a tener acceso a eso. Pero cuando consigamos hacer esto, consigamos sacar todo el esquemático del chip, podremos tener otra vez las estrellas correctas. De nuevo, no es algo crítico, tú puedes jugar al juego con las estrellas en otros sitios y lo puedes disfrutar igual, pero lo que estamos tratando es de tener siempre la máxima fidelidad y de que esté todo donde tiene que estar. Y, por último, solamente nombrar algunas de las cosas en las que yo estoy trabajando ahora. ¿Vale? Así, a corto plazo, pues estoy terminando el sistema de Sega System 16, donde está el Shinobi mencionado, el Golden Axe, el Altered Beast. Estoy trabajando en la Neo Geo Pocket. Este es el único sistema no arcade en el que estoy trabajando, porque fue una petición de un director de Patreon, ¿no? En Patreon hay distintos niveles. Uno de ellos es el director que digamos que sus sugerencias de qué hacer se toman más en cuenta. Entonces este hombre pues pidió esto y además puso mucha financiación para poder comprar lo que hiciera falta para analizarlo. Entonces lo estoy haciendo, pero el grueso al final son arcades. Hemos empezado a sacar los esquemáticos del Flying Shark, ¿vale? De una placa pirata que parece que es 1 a 1 igual que la original, excepto los chips propios que se han sustituido por unas pequeñas placas que van conectadas encima, porque parece que respetan la funcionalidad. Entonces estamos sacando ese esquemático y siguiendo con la línea de Sega System 16, el Space Harrier, el Outrun, seguramente estarán disponibles este año. Y para principios del año que viene estoy también trabajando para poder tener el Mortal Kombat. Esta semana conseguí que una de las compañías cuyos chips se utilizan en los juegos de Mortal Kombat 2 y 3
¿vale? Puede hablar con lo que ahí llaman el General Manager, o sea, tiene hasta el presidente, vicepresidente y General Manager de la división que hizo ese chip para, en fin, venderle un poquito la idea de que la documentación de ese chip, los diagramas originales, etcétera, que los publiquen para darle una salida para estudiantes universitarios, etcétera, que puedan utilizarlos. Pero bueno, a nosotros nos interesa porque si publica eso, pues tal cual los utilizamos en la FPGA y es incluso mejor que la ingeniería inversa porque es el diseño original. El diseño original tal cual lo coges y lo pones. La conversación con esta empresa está yendo bien. No es el único chip que hay así privado en esa placa. Hay otro también. Que con la otra empresa no he hablado todavía, pero bueno, lo voy a intentar también y con esa tengo menos esperanza de que funcione. Pues tengo menos contactos. Pero en fin, como veis, va en la línea de tratar de ofrecer la experiencia más fiel siempre y sin escatimar en medios, ya sea pues cogiendo una placa y sacando los esquemáticos, abriendo un chip, fotografiándolo, hablando con los fabricantes, pero tratar de que la información quede preservada. Y esto es todo. Muchas gracias por atenderme. Okay. Muy bien. Y nada, si hay alguna pregunta, ¿podemos comentar algo en concreto? A ver, creo que van a pasar un micrófono. Sí. ¿Quién tenía alguna pregunta? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la charla, la verdad. Gracias. Yo hay una duda que tengo. Por ejemplo, has dicho que Konami tiene un chip que has tenido que descifrar, que eso originalmente se hizo para que no se copiara, pero ¿qué interés tiene Konami ahora mismo? O sea, ¿por qué no te da la información? ¿Quién va a piratear eso y para qué? En parte creo que es porque la tienen perdida. Y la mayoría de la gente que trabajó en ese momento ya no está en la empresa o porque se ha jubilado o porque se ha ido a otro sitio. Entonces, los que quedan, pues yo creo que no saben muy bien dónde están las cosas. Yo estoy colaborando en un posible proyecto comercial con una de estas empresas, de las originales, y no quieren dar ni las ROMs. Nos dicen, no, la ROM te la tienes que buscar tú. Y dices, leche, pues si el proyecto va a llevar tu nombre y tu marca, no me vas a dar ni la ROM, hombre, no seas así. No, te dicen, no, te la tienes que buscar. Eso sí, te piden que la edites. Dice, mira, es que aquí teníamos una lata de Coca-Cola, eso no puede salir, cámbiala. Entonces, es un poco desesperante porque a lo mejor, o sea, seguramente sí que tiene las cosas en algún armario, pero no sabrán dónde están. Claro. O sea, que probablemente sea más lo que tú dices, que ellos para ponerse a buscar las cosas, el trabajo para ellos será complicado porque estará en cualquier lado, ¿no? Más que intentar bloquear, porque realmente a ellos les debería interesar que, ¿no?, todo lo que tú hagas realmente a ellos les da más imagen y más visibilidad, ¿no? Sí, claro, el caso de la compañía de chips que comentaba antes, su interés es más claro, porque ellos siguen vendiendo chips relacionados con ese antiguo chip y van a tener a un montón de estudiantes estudiando la base de lo que son sus productos actuales, aunque ya no vendan ese, pero venden los herederos de ese. Entonces, ahí tiene un interés más claro, queda muy bien de cara al público, de cara a las universidades. Claro, para una empresa que hace esto, pues no sé, igual, por ejemplo, Capcom hace poco sacó una serie de juegos retro para la Nintendo Switch. Entonces, igual te pueden ver como un poco de competencia, ¿no? Dicen, preferimos que la gente compre nuestra versión en Nintendo Switch y no que nos saquen ahora uno que digan que encima es mejor, ¿no? Entonces, no, digamos, por lo menos se puede hablar con ellos sin que se pongan agresivos, sin que te digan, no, deja de hacer esto. Pero tampoco colaboran mucho. Claro. Gracias. Gracias. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Hola.
Quería preguntar, ¿los módulos FPGA tienen algún límite en cuanto a circuitería que se les puede configurar? ¿O hay placas originales que a lo mejor son demasiado complejas o demasiado grandes para implementarlas en un módulo y hacen falta varios? Sí, digamos, de placas arcade clásicas 2D, no creo que haya ningún problema con ninguna para que quepan en algo como la Mister. Ya si te metes en placas 3D, pues las que se hicieron ya utilizando los chips de Dreamcast, por ejemplo, las placas de Naomi, ahí ya no lo veo tan claro, ahí habría que pensar más. Pero en principio no deberíamos de tener límites, incluso la Mister no es la FPGA más grande que se fabrica ahora mismo ni de lejos, o sea que las demás son mucho más caras. Pero vamos, por lo menos todo lo que nos interesa más a nosotros, ¿no?, que podamos encontrar en este museo, creo que lo podremos hacer bien. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Si no hay más preguntas, José nos va a firmar, por favor, unas cuantas FPGA que hemos traído, ¿vale? Que nos haría mucha ilusión que nos pusieras una firmilla. Así que te voy a dejar aquí un bolígrafo permanente y te voy a ir trayendo. Quien quiera que le firme en su máquina, José ya nos va a hacer el favor. Muchas gracias. Muy bien, gracias.